Hay un mensaje aprobado por la Iglesia y con visto bueno de un Papa, dado a una de las más grandes místicas que hablan con el Sagrado Corazón, en donde el Señor Jesús, con sus propias palabras, muestra su misericordia, piedad, benignidad y generosidad, una gracia especial para con las almas de personas que murieron en pecado mortal, o como algunos lo conocen, almas condenadas. Quédate, porque más adelante vamos a revelar quién recibió el mensaje, a qué almas perdonó el Señor, quién dio la aprobación eclesial y qué papa dio su visto bueno al mensaje. Si lo consideras, déjanos un like, suscríbete y comparte el link a este video en tus redes sociales. También si deseas financiar este proyecto de oración, catequesis e investigación, en la descripción del video puedes encontrar la forma de hacerlo. Iniciamos este mensaje en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa Matilde de Hackenborn, la santa que recibió este mensaje, fue una gran santa de la Iglesia con dones extraordinarios, dentro de los cuales estaba el de conversar directamente con el Sagrado Corazón de Jesús. Fue abadesa del monasterio de Santa María de Helfta con tan solo 19 años, y a este mismo ingresó con tan solo 7 años de edad. Santa Matilde de Hackenborn fue también la maestra de la gran Santa Gertrudis Magna, quien también tenía la gracia de hablar directamente con el Sagrado Corazón de Jesús. Ambas santas pertenecieron a la Santa Orden del Cister, o la Orden Cistercense, una orden religiosa de gran renombre histórico, con santos como San Bernardo de Claraval, San Pedro de Tarantasia, Santa Teresa de Portugal, entre otros. El mensaje dado por el Sagrado Corazón a Santa Matilde se dice que fue documentado por la gran Santa Gertrudis Magna y otra monja del monasterio de Santa María de Helfta. Por otro lado, quien dio el visto bueno a este mensaje fue Benedicto XVI en la audiencia general de la Plaza de San Pedro el miércoles 29 de septiembre de 2010, diciendo lo siguiente: hoy desearía hablaros de Santa Matilde de Hackenborn, una de las grandes figuras del monasterio de Helfta, que vivió en el siglo XIII. Su hermana Santa Gertrudis la Grande, en el libro sexto de la obra Liber Specialis Gratiae, o libro de la gracia especial, donde está este mensaje, en el que se narran las gracias especiales que Dios concedió a Santa Matilde, afirma Santa Gertrudis: lo que hemos escrito es muy poco respecto a lo que hemos omitido. Únicamente para gloria de Dios y utilidad del prójimo publicamos estas cosas, porque nos parecería injusto guardar silencio sobre tantas gracias que Matilde recibió de Dios, no tanto para ella misma, según nuestra opinión, sino para nosotros y para aquellos que vendrán después de nosotros. Y continúa su santidad diciendo: esta obra fue redactada por Santa Gertrudis y por otra monja de Helfta, y tiene una historia singular. Matilde, a la edad de 50 años, atravesaba una grave crisis espiritual acompañada de sufrimientos físicos, y en estas condiciones confió a dos religiosas amigas las gracias singulares con que Dios la había guiado desde la infancia, pero no sabía que ellas tomaban nota de todo. Cuando lo supo, se angustió y se turbó profundamente, pero el Señor la tranquilizó y le dijo que todo estaba bien, haciéndole comprender que cuanto escribía era para la gloria de Dios y bien del prójimo. Así, esta obra es la fuente principal para conocer y para obtener informaciones sobre la vida y espiritualidad de nuestra santa. Y haciendo un enfoque, un zoom a una parte de esta audiencia general, dice Benedicto XVI: sus visiones, sus enseñanzas y vicisitudes de su existencia se describen con expresiones que evocan el lenguaje litúrgico y bíblico. Así se capta su profundo conocimiento de la Sagrada Escritura,
que era su pan diario. Todo este conocimiento bíblico y litúrgico fue discernido por años y documentado, como lo decíamos anteriormente, por Santa Gertrudis Magna, todas siendo revelaciones dadas directamente por el Sagrado Corazón y que por voluntad divina y no de Santa Matilde fueron publicados. Ahora bien, vamos a ir al mensaje. En el capítulo dedicado a los difuntos se dice lo siguiente. Como se ha dicho, este libro se escribió casi por completo ignorándolo esta sierva de Dios. Cuando alguien se lo notificó, fue tal su tristeza que no encontraba manera de consolarse. Se refugia en el Señor como acostumbraba y le expone confiadamente su pena. Y aquí entra el Señor. Inmediatamente se le presenta el Señor. Y con su derecha sostiene este libro sobre su corazón. La besa y le dice: todo lo escrito en este libro ha brotado de mi corazón y refluye hacia él. Muy importante tener esto en cuenta, hermanos. Todo lo escrito en este libro ha brotado de mi corazón y refluye hacia él. Nuevamente, todo lo escrito en este libro ha brotado de mi corazón y refluye hacia él. Y aquí entra nuevamente Santa Matilde y le pregunta al Señor que cuál sería el título del libro. Y el Señor le responde: se llamará Libro de la Gracia Especial. Libro de la Gracia Especial. Por otro lado, en cuanto a la aprobación eclesial, tenemos claramente pues un nihil obstat de un sacerdote y un imprimatur de un obispo en el año 1928. Este mensaje fue dado en el siglo XIII y cuando fue impreso en esta versión por la orden cistercense, obtuvo esta aprobación eclesial para ser reproducido porque está en concordancia con la doctrina de la Iglesia. Ahora bien, vamos a entrar ya en el mensaje puntualmente. Aquí vamos a ver las almas de 4 personas: Sansón, Salomón y Orígenes y Trajano, 4 almas. Y el mensaje dice lo siguiente: a ruegos de un hermano, pregunta el Señor, ¿dónde están las almas de Sansón, Salomón, Orígenes y Trajano? Un hermano de la orden le pregunta a la santa, que le pregunte al Señor dónde están las almas de esos 4 hombres. Ella le pregunta y el Señor le responde: quiero ocultar a los hombres lo que hizo mi misericordia con el alma de Salomón, para que eviten con más cuidado los pecados carnales. Y hay que tener en cuenta que el rey Salomón tuvo un final bastante, digámoslo, en pecado, muy sumergido en pecado, especialmente lo que fue adulterio, pecados carnales e idolatría. Se dice que él murió más o menos a los 60 años y fue arrastrado por los pecados de la carne y la idolatría. Estaba prohibido, según las creencias del pueblo de Israel, que no debían juntarse con mujeres de otras razas porque los arrastrarían a la idolatría. Muy sabia la palabra de Dios. Le sucedió a Salomón. Cayó en esos pecados y murió en ese pecado. Incluso el Señor le reveló que le arrancaría 10 reinos, según el libro de los Reyes, 10 reinos o 10 tribus de las que él gobernaba, y se las iba a entregar a otra persona. Se enteró él también quién era esa persona, trató de asesinarlo y esa persona escapó a Egipto, curiosamente y muy parecido como escapó el niño Jesús también a Egipto. Este mismo también escapa, se refugia y después de la muerte de Salomón regresa para recibir el dominio o el reinado sobre esas tribus que el Señor le quitó a Salomón. Entonces murió en un pecado bastante delicado y fuerte, consciente de idolatría, de impureza e incluso de intento de asesinato de otra persona.
Ahora bien, por el lado de Sansón, dice el mensaje, también quiero que no conozcan lo que mi piedad hizo con el alma de Sansón, para que teman vengarse de sus enemigos. Entonces tuvo piedad con el alma de Sansón. Bueno, ¿y qué posibles pecados tuvo Sansón? Entonces, él prefirió más a una mujer revelar su secreto, que de ese secreto de su fuerza, en el cual dependía pues claramente el pueblo de Israel para su victoria, se lo revela a una criatura, a una mujer, y cae por el amor de esa mujer, revela ese secreto y pierde ese don. También hay una posible impureza y fornicación nombrada en Jueces 16:1-3, que él ingresa a la casa de una prostituta y se queda a dormir ahí, pero no se sabe si comete fornicación e impureza. Pero el pecado puntual que nombra el Sagrado Corazón es la venganza. Él, en su momento, después de haber sido rapado su cabello, lo llevan para que la gente se divierta, los filisteos se diviertan, se burlen. A él lo amarran a unas columnas y él dice en Jueces 16, 28, 31, le pide a Dios que le dé el don, la fuerza para destruir todo. No hay una respuesta clara de Dios, simplemente él tumba todo y asesina a muchas personas. No hay una inspiración del Espíritu Santo como algunas cosas que se mencionan anteriormente, ¿sí? En versos anteriores, donde sí el Espíritu de Yahvé entra en él para que haga unas ciertas cosas, unos ciertos ataques a personas, etcétera. Pero en este caso no sucede eso, y eso lo podemos comprobar también comparándolo con lo que dice Números 25, 1-13, cuando aquel joven de la raza de los sacerdotes va y atraviesa a una mujer y un hombre por el celo que siente de haber violado la ley, de haberse contaminado ese hombre con esa mujer, de la impureza y de la idolatría, y el Señor dice que aplaca su cólera gracias a ese celo que sentía ese joven. Entonces la venganza fue personal y no fue un hecho que Dios le pidiera que hiciera. Ahora por el lado de Orígenes. Dice aquí, quiero tener escondido lo que mi benignidad hizo con Orígenes, con el alma de Orígenes, para que nadie se engríe confiado en su ciencia. Entonces, posibles pecados de Orígenes. Entonces, lo que reconoce el Sagrado Corazón, engreírse por la ciencia, lo único. Hay otras cosas que podrían ser las famosas doctrinas erradas, en el caso de la apocatástasis, ¿sí? Que de hecho a nosotros nos culpan y nos dicen que nosotros vivimos la apocatástasis, cosa que es totalmente falso y que hablaremos en otro video. Pero es curioso que el pensamiento cristiano de Benedicto XVI, tal vez el teólogo más grande moderno, reconoce la integridad, en el año 2007, en un sermón, la integridad de este santo en el desarrollo del pensamiento cristiano y lo ve como un ejemplo a seguir. Entonces es algo que a veces uno dice, bueno, hay algo extraño aquí, ¿qué sucede? Pero hay un papa que recomienda incluso que sigamos los pasos de Orígenes. No me estoy refiriendo a la apocatástasis directamente para que no se vayan a confundir. Bien, ahora el alma de Trajano, dice el Sagrado Corazón de Jesús. Mas aún quiero que el hombre ignore lo que mi generosidad determinó sobre el alma de Trajano, para que mayor exaltación de la fe católica, aunque tenía gran aprecio de todas las virtudes, carecía de la fe cristiana y del bautismo. No tenía fe ni bautismo, claramente era un romano, de hecho ellos los divinizaban, tenían otras deidades, bueno, no conocía al Señor. Entonces, el Señor reconoce que no tiene ni fe ni bautismo. Hay unos posibles pecados, según un historiador llamado Dion Casio, de impureza y borrachera, que no, digámoslo, no son comprobados, simplemente son unos hechos mencionados. Y hay unos méritos que probablemente es la libertad, aunque también persiguió cristianos, la libertad por algunos cristianos que estaban encarcelados injustamente por Domiciano. Recordemos que Trajano vivió en la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva, donde por ejemplo encontramos a
a San Juan, en esa misma iglesia, ¿sí? Ahí vivió Trajano. Ahora bien, aquí hay varias cuestiones. ¿Por qué si Salomón tiene total conocimiento de las cosas de Dios, el Señor Jesús tiene misericordia de su alma después de tan terribles pecados? ¿Sí? Ya mencionamos pecados de, por ejemplo, juntarse con extranjeras, caer en las redes del placer material. Y aún así Dios dice que tiene misericordia de su alma. ¿Por qué, habiendo caído en el grave pecado de la idolatría, de haber levantado altares de dioses extranjeros en el reino de Dios, Dios tiene misericordia de él? Eso es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene esa misericordia? Porque Sansón, habiendo preferido revelar su secreto por amor a una criatura y habiendo asesinado a miles, porque se dice en la escritura que probablemente habían cientos, miles o hasta miles de personas, por venganza personal el Señor tiene piedad de él. ¿Sí? Ahora, ¿por qué habiendo Orígenes engreído su corazón con su ciencia? Porque el Señor Jesús da su benignidad al alma de este teólogo. Eso es bien importante. Y aquí, porque si Trajano no era bautizado y no tenía el don de la fe, además de algunos supuestos pecados mortales, el Señor Jesús da su generosidad al alma de este emperador romano. ¿Sí? De esto vamos a hablar en otro video. Vamos a hacer un zoom de Trajano, porque aquí hay algo muy grande con otro gran santo de la iglesia, para que entendamos la relación entre la misericordia y la intercesión de un santo para evidenciar este hecho. Muy bien. En resumen, 1. Un mensaje dado por una gran santa de la iglesia, mística, documentada por otra santa magna, ¿sí? De una orden, gran orden de la orden del Cister, o la orden cistercense. Tiene un imprimatur de un obispo y tiene un respaldo de un papa. Ahora bien, tiene un mensaje dado por el Sagrado Corazón. ¿Por qué es dado por el Sagrado Corazón? Recibido por una gran santa, documentado por otra aún más grande, aprobada por la iglesia y con el visto bueno de un papa. ¿Te queda la duda de que Dios tiene misericordia, piedad, benignidad y generosidad con los difuntos que murieron en pecado mortal? Y es posible que al recibir ese perdón, claramente ya no van a ser condenados. Ahora la otra pregunta es, ¿qué méritos lograron estas almas para alcanzar la misericordia, piedad, benignidad y generosidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Intervinieron algunas personas para lograr que esta misericordia, piedad, benignidad y generosidad de nuestro Señor Jesucristo se manifestara? Estas son preguntas que vamos a ir resolviendo en una serie de videos que vamos a ir publicando para entender esto que a muchas personas les parece una herejía, les parece algo terrible, pero que no va contra ninguno de los 44 dogmas de la iglesia que ustedes mismos pueden buscar, consultar. No va en contra de ninguno de los 44 dogmas de la iglesia, que el Señor en su infinita misericordia perdone un alma que está en el infierno. Lo demostramos con hechos de grandes santos y de calibre grande que hablaban con el Sagrado Corazón de Jesús, donde hay una licencia eclesial que nos dice que claramente esto está bien con la iglesia, y hay un visto bueno de un Papa Benedicto XVI. Oración final. Padre eterno, te suplicamos por los méritos de la divina infancia de tu Hijo, por los méritos de la ternura del divino niño Jesús, y por los méritos del alumbramiento y de ese momento cuando la Santísima Virgen María lo envolvió en pañales y lo colocó en el pesebre, y por la intercesión de Santa Matilde de Hackettborn y de Santa Gertrudis Magna, que este mensaje llegue a todas las almas, que sea tu voluntad, a todas las personas, que sea tu voluntad, todo por la salvación de las almas, para tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de terminar este video, quisiéramos pedirte tu ayuda para continuar con este ministerio de oración, de investigación y de
llevar mensaje de esperanza, paz a tantas personas que lo necesitan. Por eso pedimos tu ayuda con una donación, si es posible, si nos deseas ayudar con un donativo. En la descripción del video está la información. Gracias por ver nuevamente. Considera suscribirte, dejarnos un like y compartir en tus redes sociales el link a este video. Un abrazo en Cristo y nos vemos en el próximo video.